Te voy a contar sobre lo que nadie habla del final de Ataque a los Titanes, sobre los Hackerman y lo más importante, te voy a contar en qué se basó Isayama para crear Attack on Titan. Al final del video habrá una noticia que seguramente te va a interesar de Attack on Titan. En la serie siempre están hablando de libertad, pero ¿a qué tipo de libertad realmente se está refiriendo el autor? Algunos dicen que Eren tuvo razón en hacer todo lo que hizo para salvar a sus amigos y vengarse de todos. Eren a su vez dijo que solamente lo hacía porque era un misántropo, quería ver una planicie vacía de humanos. Pero lo cierto es que nunca se explica bien cómo Eren Kruger tuvo su titán de ataque. Supuestamente lo hizo con ayuda de médicos infiltrados, pero como digo, nunca se supo bien cómo lo obtuvo. Y es que este titán tiene uno de los poderes más misteriosos de la serie, y es que puede ver el futuro, el pasado, el presente, es prácticamente invencible. Lo que sí sabemos es que Eren Kruger y el mismo Eren dijo que ese titán era el más libre de todos. ¿Y qué pasaría si este titán también fuese libre incluso de su portador? Es decir, el concepto más puro de libre albedrío. Eso lo hemos escuchado ya antes, ¿no? En la Biblia. Pero hay un autor que lo explora mucho más allá, como El Paraíso Perdido de John Milton. Vamos con un pequeño resumen. En el mundo de Attack on Titan, un joven llamado Eren Jaeger obtuvo la habilidad del titán fundador, permitiéndole ver el pasado, el presente y el futuro de la humanidad a través de los multiversos. Pero a medida que exploraba estas realidades alternas, supo la inevitable tragedia. Esta profecía del fin del mundo se había mencionado ya mucho en la serie. Por un lado, había personas que habían elegido la maldad, y otras personas, a pesar de que tenían las manos manchadas, eligieron hacer las cosas bien. En esta historia, Marley esclavizaron y engañaron a todo un pueblo. Era como una mezcla entre Alemania en 1940 y Estados Unidos con busca de territorio. Uno de los comandantes de Marley, llamado Gross, mató a una niña con unos perros de sus hijos simplemente por entretenimiento, y confesó que si eso le pasaría a uno de sus hijos, le partiría el corazón. Entonces, este sometimiento por parte de Marley a los herdianos, que eran de Paradise también, hizo que Eren se volviera loquísimo y tuviera como que mi pueblo y toda esta gente merece libertad. Pero algunos personajes demostraron que a pesar de esta ideología radical, escogieron hacer las cosas bien. Por ejemplo, este general que al final sintió mucha empatía por Gaby. No obstante, también en Paradise había mucha gente sádica y también mezquina y egoísta. Por ejemplo, Darius, que era el comandante supremo. Ese tipo tenía un sistema de tortura y estaba aburrido, no le importaba la humanidad, simplemente quería tener esos poderes o esos privilegios de los demás comandantes. Cuando los personajes tocaban fondo, siempre se mostraba su oscuro deseo, además que egoísta. Y en este final hay una escena donde Yelena comienza a contar lo que les estoy diciendo. Todos son malos y tienen sus manos manchadas. Por todas estas razones, el rey Freaks se fue a Paradise, hizo su muralla y vivieron en paz por poco tiempo. Luego, este final nos explica que lo radical es perjudicial. Tenemos la decisión radical del rey Freak, sabiendo que nunca lo dejarían en paz por los recursos que habían en Paradise, permitiendo que toda su gente muriera a manos de todo el mundo. Y luego tenemos la decisión radical fundamentada por el odio, nuestro querido Eren Jaeger. Entonces, lo que el mundo necesita es personas como Armin, que sean estratégicas y puedan ver el mundo más de colores y no blanco y negro. Eren Jaeger tenía respeto y honor por su amigo Armin. Él confiaba en todo lo que él decía. Por eso Armin toma la responsabilidad en todo lo que pasó, y como compasión dice que se irán al infierno juntos, dándole a entender que siempre iría con él fuese a donde fuese. ¡Eren! Por ende, Eren nunca fue libre, siempre fue esclavo de la libertad. Fue esclavo a esta idea de que todo se supiera. Entonces, de alguna forma, nunca fue libre. Siempre fue esclavo a este odio. Las únicas personas que él notaba que no eran esclavos y que estaban libres, por decirlo de alguna otra forma, era Armin y Mikasa. Pero Mikasa estaba completamente libre. Pero primero centrémonos en Armin. Armin era uno de los personajes que estaba dispuesto a abandonar todo y librarse de este resentimiento. A pesar de que sus manos estaban manchadas, él oraba ver mucho más allá y tenía visión de la paz. A través de su estrategia y el diálogo, podía convencer a personas e incluso dejar su orgullo atrás. Sabemos que los caminos conectan a todos los herdianos. De alguna u otra forma, todos comparten las mismas memorias. Al todos compartir las memorias, comparte sus sentimientos, su odio, su tristeza, sus alegrías, todo. Zeke tenía toda la tristeza y el sinsentido de todo lo que estaba ocurriendo. Eren tenía todo el odio. De alguna u otra forma, los titanes tenían una cualidad. Para ser tu portador de este titán, tendrías que tener esta cualidad. Miremos la esencia de Bertolt. Era una persona amable, gentil cuando se quería, pero si había que hacer algo, lo hacía, y demasiado inteligente, solo que el miedo no lo dejaba. Igual que Armin. Armin era una persona demasiado inteligente, pero el miedo no lo dejaba pensar. Sin embargo, eran muy amables y gentiles. Cuando Armin tiene este poder del titán colosal, no solamente tiene ese poder, sino también tiene las memorias de Bertolt. Así que de alguna otra forma está siendo controlado por Bertolt. Ahora Eren cargan con todo el odio que tenían todos los titanes de ataques.
todo ese odio terminaría en el deseo que quería Eren: confirmar que fuera de las murallas había una tierra plana sin humanos. Si tú notas, Zeke está igual de loco que Eren. Recordemos que esta locura es por tanto poder, ¿no? Cuando Zeke descubre que el único propósito de los seres humanos es reproducirse y ya morir, pelear, realmente eso es depresivo. Pero Armin le da otra visión y es lo que hace este final tan increíble. Y todo esto hizo que Zeke lograra pelear al final. Pero Armin no logra convencer a Eren porque el titán de Eren, que está fundado por el odio, simplemente quiere cumplir su deseo: ver a la tierra libre. Y es aquí donde nos conectamos con Mikasa, que Mikasa tiene otra perspectiva. Lo que sabemos de los Ackerman es que ellos tienen poder titán. Mucho tiempo atrás, los Eldianos experimentaron con una raza, que son los Ackerman, y lograron darle poder de titán en su forma humana. Muchos de ellos tienen el poder titán. Eren engañó a Mikasa diciéndole que ella era esclava de la voluntad de la familia real, pero esto se desmintió varias veces en la serie. Kenny Ackerman casi mata a un rey, y la raza Ackerman son los únicos que no se le borran la memoria. Además, estuvieron en contra de toda esta ideología de la paz del rey. Por ende, esa es una raza libre, a diferencia de todos los Eldianos y los titanes que están esclavos a la voluntad de Ymir. Mikasa entonces cuidaría el poder del titán fundador en la cabeza de Eren. Sería la elegida para proteger este tesoro, dado que el primer acercamiento con este poder fue por culpa del resentimiento y el odio. Eren la engaña demostrándole un falso odio porque sabe que Mikasa está enamorado de él. Cuando Mikasa mata a Eren, esto serviría de ejemplo para Ymir, para que se libere de este síndrome de Estocolmo todo extraño que ella tiene. Ahora bien, esta metáfora de los caminos es básicamente este ciclo de odio que estamos siendo esclavos todos los humanos, guerra tras guerra. En algún momento nos mostraron que los titanes hacían progresos, hacían carreteras, tecnología para el avance. Desgraciadamente esto cayó en manos de la guerra. Entonces, si hacemos una analogía, los titanes es igual al conocimiento que hay, pero algunas personas por culpa del resentimiento lo utilizan para la guerra. Dado que Mikasa tendría un nuevo corazón libre de todos esos sentimientos y guerra, lo pondría en manos de alguien que pudiera hacer algo mejor. Entonces, Eren y Ymir vieron todo esto que estoy hablando. Yo creía que no, ellos estaban cegados por el odio y el resentimiento, estaban amarrados, estaban esclavos a esto. Y aquí es donde Armin aparece de nuevo. Armin le explica a Zeke que la forma de conectarse con los humanos es a través de relaciones simples. Esto hace que la paz se construya. Eren conoce el corazón de Armin y de alguna forma entiende que Armin haría todo esto, como pertenecer al Comité de la Paz de Paradise. Por eso Eren hace mucho énfasis que Armin sobreviva. Luego de haber contado todo eso, ¿se acuerdan que les había dicho que esto se parecía mucho a un escrito de John Milton que se llamaba El Paraíso Perdido? Y Sayama en una entrevista confesó que él se había basado en un comentario de un cineasta que hablaba del Joker y del Paraíso Perdido. Esta narrativa él la introdujo en su obra. En un pequeño resumen, El Paraíso Perdido es una historia épica que relata el viaje de muchos personajes a través de una narrativa sobre el bien y el mal. En pocas palabras, es una interpretación de John Milton acerca del libro del Génesis de la Biblia, que es todo este tema de Adán, Eva, el fruto prohibido, la serpiente, Dios, Belcebú y un montón de ángeles y cosas más de obediencia y desobediencia. Tenemos a este personaje llamado Satanás que desobedece a Dios y en su lógica dice que él es todo lo contrario a Dios. En vez de ser luz, es oscuridad. Por ende, su naturaleza siempre va a ser pecaminosa. A partir de eso se desarrolla la historia de Adán y Eva. Satanás logra convencer a Eva para que logre probar la fruta del árbol prohibido, que es el conocimiento. Una vez contado esto, Paradise vendría siendo el paraíso de Adán y Eva. Y la fruta del conocimiento, que es la fruta prohibida, es conocer qué hay más allá de Paradise. ¿Quién vendría siendo Satanás entonces? Así es, Eren vendría siendo este personaje que quiere conocer mucho más allá y que va a hacer todo lo que sea necesario para ser libre. Una de las conclusiones que podemos tener frente al paraíso perdido es que un paraíso se pierde y no se recupera. Entonces toda esta idea de que Ataque a los Titanes va a ser un bucle donde la guerra continúa y continúa, puede que no, puede que ahora sea totalmente diferente. ¿Y por qué? Porque en el libro El Paraíso Perdido todo este concepto de muerte, vida, sufrimiento se va a acabar cuando este mártir, que en la Biblia vendría siendo Jesucristo, llegase y hiciera su sacrificio. El día del juicio final se acabaría la guerra. El día del juicio final es lo que conocemos, el final de la serie, que hay un montón de bombas sobre Paradise. Entonces, en teoría, la última guerra que acabaría con toda la humanidad ya pasó. Lo que estamos viendo es un post-conflicto
es algo post-apocalíptico, vamos a ver una nueva función de este conocimiento titán. Obviamente esas cosas no se pueden ver porque para eso hay que leerse el libro El Paraíso Perdido, y si quieren conocer más sobre este libro El Paraíso Perdido y toda esta teoría, miren este siguiente video y nos vemos ahí. Se me olvidaba la noticia, es que el 30 de abril de 2024 se estrenará el nuevo spin-off llamado Bad Boy de Levi Ackerman. Seguramente nos van a contar cómo fue su entrenamiento para llegar a ser parte de la legión de exploradores. A mí en lo personal me gustaría saber por qué el Rey Freak tomó su decisión de renunciar a la guerra. Eso me parece muy interesante. Nos vemos.